ayer en el Insight, los 3 grandes retos que tiene Cuéllar en crédito público, y el editorial del profesor Quijano, el segundo año de los alcaldes debe ser mejor. Santiago, gracias. 5:58, una breve pausa, el himno nacional, y volvemos con toda la información aquí en la FM de RCN, con la mejor mesa de la radio en Colombia. Con el Fondo Nacional del Ahorro, llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. En la FM son las 5 de la mañana, 59 minutos. Las cesantías son más que un depósito anual, son los ahorros de tu vida. El Fondo Nacional del Ahorro tiene un propósito claro: ayudarte a comprar tu casa. Si tus cesantías aún están en otro lugar, trasládalas ya al Fondo Nacional del Ahorro y solicita a tu empresa que las consignen antes del 14 de febrero para que alcances el sueño de tener vivienda propia. Fondo Nacional del Ahorro, el hogar de tus cesantías. Fondo Nacional. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM de RCN. Las noticias como son. 6 en punto en Colombia. 4 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es jueves 23 de enero del 2024, aquí es de 2025, aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Numeral me duele qué, tema hoy en la FM de RCN. Buenos días, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares. Aunque aún no se conoce el decreto de conmoción interior, el ministro del Interior anuncia que los puntos claves de la medida en Catatumbo serán refuerzo militar, atención humanitaria y transformación del territorio. Los habitantes de Medellín han donado 160 millones de pesos para apoyar a familias desplazadas de Catatumbo, donde más de 36.000 personas han sido desplazadas. Terremoto magnitud 6.1 ha sacudido al sur de Filipinas, pocas horas después de que otro sismo de 5.8 impactara el centro del país asiático. 6:01. Todas las noticias en la FM de RCN. En Incauca transformamos la caña de azúcar para impactar positivamente en nuestro entorno y la vida de nuestra gente. A través de la caña endulzamos millones de hogares colombianos, cogeneramos energía limpia y renovable, producimos alcohol carburante, abono orgánico e insumos con los que respaldamos el sector industrial del país. Incauca. Está pasando ahora en la FM de RCN. 6 de la mañana, 2 minutos. Saludamos a nuestros oyentes en Colombia y en el mundo. También nos pueden seguir por la señal de YouTube con la FM oficial. La noticia más importante a esta hora sigue siendo la que desde hace 8 días generó una alerta enorme. La peor emergencia humanitaria en décadas que se está registrando en el departamento de Norte de Santander, puntualmente en Catatumbo. Aún no se conoce el decreto de conmoción interior que viene anunciando desde hace varios días el gobierno colombiano, pero sí ha dicho el ministro del Interior que se evalúa la denuncia de un posible cruce de los guerrilleros del ELN que se movilizaron desde Arauca hasta el Catatumbo por territorio venezolano. ¿Qué está pasando en la frontera? Olga Cotamo en Cúcuta, muy buen día.
William, muy buenos días. Pues luego que un informe de inteligencia militar afirmara que el ELN al parecer llegó al Catatumbo luego de recorrer territorio venezolano y recibir una preparación para registrar una escalada terrorista sin precedentes en norte de Santander, el gobierno nacional ha señalado que hasta el momento no tiene información oficial sobre esta situación. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien estuvo liderando ayer un puesto de mando unificado en Cúcuta y verificando la compleja situación humanitaria en la región de Catatumbo, aseguró que no hay confirmación que el ELN haya cruzado territorio venezolano para incursionar en el Catatumbo, pero se evalúa precisamente estas denuncias de las mismas autoridades. No, estamos evaluando todas las informaciones. El ELN ha cometido crímenes de guerra con esta incursión en el Catatumbo y va a tener toda la respuesta del Estado colombiano. Se ha conocido por parte de la Cancillería colombiana también solicitudes en torno a la posibilidad que el ELN haya patrullado territorio venezolano para llegar al Catatumbo. Hasta el momento no estamos evaluando la situación, no hay información todavía concreta. Pues es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Se espera hoy tener respuestas directas por parte del gobierno nacional, William, porque recordemos que ayer se vivieron momentos tensos en la zona de frontera, el sobrevuelo de aeronaves venezolanas en plena zona limítrofe entre Colombia y Venezuela, igualmente los anuncios de la zona limítrofe entre el Catatumbo y Venezuela de Diosdado Cabello para entrega de ayudas humanitarias. Esto origina muchos interrogantes, pero también hay que señalar, William, que la Fiscalía General de la Nación, después de confirmar que retiraron las órdenes de captura contra 31 integrantes del ELN que forman parte de las mesas de negociaciones con el gobierno nacional, hay reacciones en norte de Santander, pues indica que se teme que se rompan los canales humanitarios, porque recordemos que muchas personas aún no han salido de su territorio, han quedado en medio de estos enfrentamientos entre el ELN y disidencias de la FARC. El alto consejero para la paz, Luis Fernando Niño, se refirió a las decisiones de la Fiscalía. Pero la situación obviamente va a empeorar y va a empeorar porque no hay cese. Tenemos no solo la ruptura de la mesa de diálogo con el ELN, sino que la Fiscalía General de la Nación le levanta las órdenes de captura a todos los gestores de paz, los cuales nos deja sin comunicación ya legal con ninguno de estos, lo cual no nos permite ningún tipo de diálogo humanitario. Ya queda a consideración de esta fuerza cualquier diálogo o cualquier corredor humanitario que ellos quieran establecer. Los alcaldes en este momento nos están dando reportes, ellos dicen que por algunas vías hay cadáveres. Es el alto consejero para la paz, Luis Fernando Niño, refiriéndose también al buen número de personas asesinadas. Se habla de 80, pero han sido identificados hasta el momento 41 cuerpos que se fueron entregados a medicina legal, lo que tiene que ver en Tibú, Cúcuta y Ocaña. Ha indicado medicina legal que no ha colapsado como se creía inicialmente, porque se está atendiendo de manera urgente esta emergencia humanitaria que se registra en norte de Santander. Las noticias sobre el Catatumbo se centran hoy principalmente en dos focos. Uno, por dónde pasó el ELN de Arauca al Catatumbo sin que las fuerzas militares de Colombia se dieran cuenta. Pregunta que lanzó el presidente Petro, el mismo presidente Gustavo Petro, comandante de las fuerzas militares, un día después de que se conociera la aterradora masacre que estaba cometiendo el ELN en el departamento de norte de Santander. Pues se ha conocido un informe de inteligencia militar que indica que los guerrilleros habrían pasado por territorio venezolano. Por territorio venezolano. Yelitza Jiménez, buen día. William y oyentes, muy buenos días. En vivo la FM desde el centro de Bogotá. Pues la FM de RCN conoció un informe de inteligencia militar en el que reveló que el ELN transitó por los estados de Táchira y Zulia en Venezuela para llegar a la zona del Catatumbo en norte de Santander y ejecutar su escalada terrorista. Al menos 80 integrantes del ELN provenían del departamento de Arauca, quienes se habían preparado para perpetrar estos ataques. Según el documento, esta preparación fue realizada por el Frente Domingo Line Science del ELN, el cual delinque en ese departamento bajo las órdenes de alias Osito Odumar, un cabecilla que lleva más de 20 años de historia criminal. Adicionalmente a este delincuente se le atribuye el ataque a la base militar en el municipio de Puerto Jordán, en Arauca, en el cual dejó 3 soldados muertos y 29 heridos en hechos registrados en septiembre del año pasado. La ruta que habrían empleado
ideado estos delincuentes para este movimiento habría sido entre los municipios de Saravena y Arauquita, para de ahí pasar hacia territorio de Venezuela y movilizarse por un paraje entre los estados de Táchira y Zulia. Se ha establecido que también portan armamento como explosivos y elementos adicionales como drones. Adicionalmente, se conoció que el cabecilla alias Osito ordenó que el Frente Efraín Pavón del ELN, que delinque en el Catatumbo, recibiera a estos 80 integrantes de ese grupo armado provenientes de Arauca para iniciar estas acciones terroristas y debilitar al Frente 33 de las disidencias de las FARC. Con estos ataques se pretende, según el informe, recuperar terrenos claves en cuanto a los cultivos ilícitos, laboratorios, rutas para ingresar insumos líquidos y también para sacar la droga. Y otro dato, William y oyentes, es que también se pudo conocer en las últimas horas de que varias víctimas por el desplazamiento forzado del Catatumbo están siendo recibidas en el municipio de Jesús María Semprún, esto en el estado de Zulia, en Venezuela. Al parecer, las víctimas están cruzando la frontera y en esa foto se ve a Diosdado Cabello. 6 de la mañana, 9 minutos. Yelitza, gracias. Ahí tiene parte de la respuesta del presidente Gustavo Petro, que se preguntaba por dónde pasó el ELN de Arauca al norte de Santander sin que nos diéramos cuenta. Pues todo indica que fue por territorio venezolano, Táchira y Zulia, es lo que dice este informe de inteligencia al que ha tenido acceso la FM de RCN. El gobierno colombiano le está pidiendo a Venezuela evitar que guerrilleros de esa organización criminal del ELN se movilicen por su territorio para llegar al Catatumbo. ¿Qué fue lo que dijo el gobierno? Aldair Rodríguez. Buenos días, en vivo la FM de RCN desde la Casa de Nariño. Fue desde Nueva York, donde participa en el Consejo de Seguridad de la ONU, que el canciller Luis Gilberto Murillo le hizo un enérgico llamado al gobierno de Venezuela para que impida la movilización de integrantes del ELN por su territorio. El pronunciamiento se dio luego de que la FM de RCN revelara este informe de inteligencia que señala que por lo menos 80 guerrilleros se desplazaron utilizando el lado venezolano de la frontera para llegar al Catatumbo, donde han intensificado en las últimas horas su escalada de violencia en la región. Señaló también el jefe de la diplomacia que es importante evitar el cierre de las fronteras para ejecutar, si es necesario, operativos en la zona. Es supremamente definitivo que se eviten los pasos, si existen, de los integrantes del ELN por la frontera. Hay una serie de pasos ilegales. De ninguna manera sería conveniente cerrar puentes, etcétera. Necesitamos el control del paso de los integrantes de este grupo y que puedan hacerse las operaciones del caso. Horas antes, el jefe de la diplomacia había denunciado ante la ONU los recientes actos violentos atribuidos al ELN en esta zona del país, incluyendo los asesinatos de firmantes de los acuerdos de paz, los cuales han sido catalogados insistentemente por el gobierno colombiano como crímenes de guerra. Y a propósito de Venezuela, William y oyentes, Colombia, a través del consejero de paz, Oti Patiño, anunció que el gobierno estaría dispuesto a solicitar por los canales diplomáticos la extradición de cabecillas del ELN en caso de que se encuentren escondidos en el vecino país. Finalmente, sigue la expectativa por este decreto de conmoción interior que se anunció ya hace varias horas, pero del cual no se conocen detalles. Es un hecho que será por 90 días y se tomarán algunas medidas en materia militar como movimientos de tropas, pero hay que decir, no se descartan medidas económicas como traslado presupuestal o nuevas sobretasas que según el gobierno también permite este decreto de conmoción interior. Así es, Aldair, llevamos 8 días de este desangre en norte de Santander y todavía no sale el esperado decreto de conmoción interior. A propósito del tema, Daniel, en el Congreso de la República se está buscando por parte del gobierno un acuerdo nacional con todos los partidos para apoyar la emisión de este decreto de conmoción interior. ¿Qué se sabe? ¿Qué movimientos políticos hay frente a las decisiones que tiene que tomar el gobierno para atender la emergencia humanitaria en el Catatumbo? Efectivamente, William, en vivo la FM desde el Congreso de la República. Bueno, pues el gobierno ya se espera que en las próximas horas, por lo menos ya en el día de hoy,
ya a conocer este decreto declarando la conmoción interior en la zona del Catatumbo, el norte de Santander, para atender esta difícil situación de orden público que se presenta en esa región por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales. Y es que es el ministro del Interior, como usted bien me lo preguntaba, Juan Fernando Cristo, el que está encargado de promover un acuerdo nacional con todos los partidos políticos encaminados a respaldar las medidas que se tomen para enfrentar esta ola de violencia. Recordemos que también habíamos contado aquí en la FM que una vez se conozca el decreto de conmoción interior, el Congreso de la República tendrá 3 días para reunirse de manera autónoma y examinar este decreto emitido por el gobierno nacional. Si bien hasta el momento pues el Congreso no tiene que autorizar absolutamente nada ni votar a ver si autoriza la expedición de este decreto, lo que sí es cierto es que podrá hacer algunas observaciones con respecto a las medidas que se tomen allí dentro de esta norma para atender la situación de orden público que se presenta en el departamento de Norte de Santander. Y es que el ministro del Interior ha dicho que debe haber una unión por encima de las diferencias políticas para poder erradicar a los grupos armados ilegales que están atentando contra la ciudadanía y de esta manera recuperar la tranquilidad en la zona del Catatumbo. Manifiesta el ministro del Interior que todos los sectores políticos deben superar sus diferencias y de esta manera recuperar, o mejor, apoyar las medidas de conmoción interior que el gobierno nacional expedirá en las próximas horas para recuperar la normalidad en el Catatumbo. El ministro Cristo ya inició los contactos con los diferentes partidos políticos y se espera que en el transcurso de las próximas horas, cuando se conozcan los detalles del decreto de conmoción interior, pues las colectividades y diferentes dirigentes políticos se pronuncien en favor de estas medidas. Sin embargo, pues hasta el momento el panorama en el Congreso no es tan favorable, William, porque desde el presidente del Congreso, que es el senador Efraín Cepeda, hasta varios congresistas rasos han dicho básicamente que no se necesita una conmoción interior para atender esta situación en el Catatumbo. Basta con una orden ejecutiva para que las fuerzas militares actúen en contra de los grupos ilegales. Increíble lo que pasa en el gobierno. El presidente hoy está en Haití. ¿No ha regresado? No, de regreso. Tiene que estar regresando porque pues no ha llegado. Pero Haití no es el país así más lejano, pero paraíso así no. Pero lo increíble es que llevamos 8 días de esta situación, anuncios que van y vienen, pero ninguna decisión concreta en torno a este decreto de conmoción interior. El Congreso no entiendo mucho. Sí, se van a reunir, pero el Congreso finalmente no tiene nada que decir, o tiene que decir, pero no puede hacer nada. Es la Corte. Es la Corte Constitucional la que hace la revisión finalmente de la motivación de ese decreto. Ahora, yo sí creo que esto se está demorando porque la justificación de esta conmemoración interior tiene que estar muy bien solventada, muy fuerte, y en eso deben estar haciéndolo pues para que se justifique un hecho sobreviniente, para que se justifique su declaratoria. Acuérdense que eso tiene que estar dirigido exclusivamente a una región. Todos los decretos tienen que tocar solamente esto. Tienen unas condiciones específicas. Hay unas condiciones muy fuertes, exactamente. De manera que pues entiendo que estén buscando la justificación y estén buscando pues que los decretos no se salgan. Pero cuando se demoran tanto es porque no debe haber una justificación muy fuerte. No, yo creo que ¿sabe qué pasó? Que es que no estaban listos. El presidente le dio por declarar esto y tomar esta decisión sin que tuviera listos los decretos. Normalmente cuando este tipo de cosas pasan, ellos ya tienen listo todo el paquete jurídico. Exacto. Sí, pero no pasa así. Los mensajes que ha enviado el presidente en todo caso son absolutamente nefastos para la seguridad y el orden público en Norte de Santander, porque declara una conmoción y 4 días después se va de viaje a Haití y además dice que va a declarar la emergencia económica y entonces el gobierno da ese revés. Yo lo que le he escuchado a los expertos, por ejemplo, al expresidente Juan Manuel Santos y otros expresidentes, es que el gobierno tiene todas las herramientas de política militar para reaccionar efectivamente en el Catatumbo y Norte de Santander, en el Guaviare, ¿no? En el Guaviare también hay camiones de disidentes muertos porque hay enfrentamientos entre las disidencias sin tener